Listo. Gracias, señora. Bueno, Vamos a quemar goma. Vamos a subir las mancelas, hay que quemar cubierta. Hay que quemar goma. Hay que hacer un piquete. cubierta. Vamos a hacerlo. Después tenemos que planificar la salida y la protesta, las dos cosas. Bueno, en el grupo de otros años, muchas avisaron que estaban enfermas, hubo problema con la recepción, no sé si todos recibieron bien tejedora de sueños, pudieron sacar la fotocopia. Pensé trabajar algo que se llama mini ficción o mini relato, que trabajan el tema pero de una manera quizás paródica, el mito de Odiseo, Circe, Penélope. Para la clase que viene, empezar directamente con tejedora de sueños, porque no solamente, nunca me había pasado, les contaba cuando subí al ascensor con Isabel, conmigo, no sé con quién subí. Dos veces se lo pidieron. Que yo lo enviaba, me pedían, y yo no sé, yo puse a compartir. Como que yo lo mandaba con el permiso para compartir. Pero después me pedían permiso otra vez. y yo ponía compartir, pero como me lo pedían varias veces, digo, ya veo que yo metí mal la mano, que suelo hacerlo. Entonces, y hasta ayer tuve este tipo de mail pidiéndome la obra. Entonces, por eso pensé empezar con esto, que la minificción no es un invento contemporáneo, sino, por ejemplo, tenemos ya los autores antiguos, también escribían este tipo de textos. Les voy a leer un ejemplo, pero bueno, el tema es que desde la antigüedad, sobre todo en la época de los novelistas, insertaban en sus novelas pequeñas historias aparte, muy breves, para quizás esa historia ilustraba algo del argumento. La literatura contemporánea también, Kafka ha escrito también mini relatos sobre Prometeo. Hay uno que es muy conocido, el de Cocteau, El gesto de la muerte, ¿lo conocen? No. Dice, un joven jardinero persa dice a su príncipe: sálvame, encontré la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y le pregunta: esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche allí. Es decir, que estos pequeños relatos es una historia condensada, o sea, hay una historia, hay personajes, generalmente tenían un fin, podría ser moralizante o de reflexión. La característica que van a tener en el siglo XX en España y en América Latina es que van a tener una función paródica, ¿no? Y que así como hay estos tipos de microrelatos que tratan de temas generales, se va a utilizar mucho la literatura, va a haber intertextualidad. Con la literatura antigua, pero también con la contemporánea. Uno de los modernos más utilizados para eso es, por ejemplo, Don Quijote. Pero nosotros nos vamos a centrar en los de la antigüedad. Un primero que le quería leer para que vean el tono es de un autor mexicano muy joven. Se llama Nuevas versiones y más fidedignas de la antigua Grecia. Al pobre Narciso lo ponen en un lugar sin espejos, sin agua, sin posibilidad alguna donde reflejarse. Así le salvan la vida, lo destinan a la fealdad de la vejez y a una historia mediocre. A Teseo lo encierran en el laberinto donde aguarda el rabioso Minotauro y no le permiten
ningún ovillo de hilo. Está condenado a la muerte. Ariadna tendrá que conformarse con otro héroe menos espectacular. A Penélope le impiden tejer y consecuentemente destejer. Ya sin terapia y sobre todo sin Ulises, quien la engaña con Circe, se desquicia y tiene que consultar a Freud. El autor es René Avilés Fávila. Mexicano. Es joven, es del 98. Sí, vos lo habías puesto en el programa como uno de los pasillos actores del video. No me acuerdo, porque yo me parece que leía con él. O que esté citado en algún texto. Sí. Cuando hablan del liceo, digamos, sobre todo las versiones más paródicas o irónicas, porque digamos, lo que van a hacer estos autores hispanoamericanos y españoles es utilizar la intertextualidad con textos, con mitos de la antigüedad, pero con un fin paródico, un fin irónico. Vamos a ver que Ulises es mujeriego, un tonto que mejor dejarlo pasar que estar con él. Y lo que interesa es que son muy breves según los teóricos, porque bueno, algunos dicen que es un nuevo género literario, la minificción, el microrrelato, pero también hay muchos nombres para denominarlo. Otros dicen que es una variante del cuento. Lo cierto es que hay revistas especializadas, lugares en internet donde hay exclusivamente estos mini relatos. Digamos, hay algunos que la verdad que a mí no me gustan, pero bueno, como que ahora es algo que está así muy de moda. Pero tiene su origen, como les decía, antaño. También, bueno, después traje para leer Borges, como un ejemplo. La diferencia que habría entre un cuento, una novela y estos mini relatos, esta mini ficción, no es solamente la brevedad, sino la intención, ¿no? En un cuento y una novela se presentan situaciones, personajes, se puede describir el lugar, la psicología de los personajes, cuestiones sociales. En cambio, en el mini relato se menciona un nombre y por eso se necesita la participación de un lector activo. O sea, porque quizás en un cuento moderno donde hable de las sirenas o de Circe, quizás el escritor explica un poco para aquel que no conoce la literatura antigua pueda apreciarlo. En cambio, aquí están los nombres, digamos, sueltos, solamente se mencionan lugares o personajes y el lector tiene que reponer esa información, tiene que haber leído la obra. Uno puede, por ejemplo, no sé si leyeron la obra de la introducción de Vallejo Güero. No, Güero Vallejo, que dice, el que hace la introducción, que es cierto, el que no leyó la Odisea puede ver la obra perfectamente. Si bien el que leyó la Odisea va a encontrar otras cosas. En cambio, con estos microrelatos, a veces, sobre todo los que hacen referencia a cuestiones mitológicas, el lector que no tiene ese bagaje, digamos, como que no gusta o no lo entiende. Perdón, Marcela, ¿decís que en qué año surge este No, el microrelato en sí, que cuando se empieza a hablar como género, es, les digo, el 98 o... Es ahora reciente, digamos. Es algo reciente. O sea, lo que dicen los que trabajan esto, que ya ese tipo de relatos breves se puede rastrear desde la antigüedad. Bueno, incluso en escritores modernos como Cocteau, Cortázar, Borges, pero... Hay algunos que son bellísimos realmente. ¿Qué? Algunos microrelatos son bellísimos, porque Sí. con poquitas palabras dicen poco y dicen un montón. Claro, y también lo que plantea es que la dificultad, porque digamos, lo ideal, según los teóricos, serían 200 palabras, y en 200 palabras contar una historia... Es difícil. Hay que tener, digamos, muñeca, así, saber hacerlo.
Entonces, también es importante, entonces, lo que no se dice en estos relatos. Digamos, hay una narración, porque vamos a ver que pasan cosas, no es que se describe algo, sino que pasan digamos, pequeñas cosas, pero hay muchas alusiones y que ese lector tiene que participar y tiene que reponer esa información. Por eso, cuando tratan de describir formalmente el microrrelato, plantean que hay silencios, hay vacíos, hay lagunas que son tan importantes como lo que se dice y debe ser repuesto. Y la intención es presentar de una manera, digamos, no canónica los textos canónicos, ¿no? Criticar, burlarse, parodiar las obras de la literatura. Como les decía, hay mucho, sobre todo, hay dos obras que canalizan o que captan el mayor interés, que son Odisea y Cervantes, Don Quijote. También hay otros, pero como que son los dos que más atraen a estos autores de microrrelatos. También muchas veces le ponen un título que intriga al lector o le llama la atención, y también generalmente los finales son, digamos, sorpresivos. Uno de los más famosos es de Augusto Monterroso, desde Guatemala. Les digo muchos nombres. Desde Guatemala, nació en el 69. Primero, Monterroso es de Guatemala. Cuando es muy citado y se llama La tela de Penélope o Quién engaña a quién. Desde hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien, a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, y hasta sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Hay, digamos, toda una, hay un autor francés, Genet, que tiene una obra que se llama Palimpsestos, que trabaja esta relación de, los distintos tipos de intertextualidad, es decir, cómo un autor moderno puede retomar y usar como fuente o base en un texto antiguo. Y hay uno que él llama transposición, que es cuando un texto de un género serio es utilizado por un género, inferior, incluso se utiliza un lenguaje coloquial o vulgar. Y este sería un caso, ¿no?, que de la épica. Incluso hay una crítica al mismo Homero, ¿no?, como alguien que dormía y que veía la verdad a medias. Por otro lado también,
una cierta crítica a la concepción griega, porque para los griegos, si bien para nosotros la astucia o el engaño quizás no son bien vistos, pero para el hombre griego eran cualidades y eran partes de la inteligencia práctica, lo que ellos llaman metis. Acá lo que hace es separar el hombre sabio, en general es un tonto, pero Odiseo sabio y astuto, como algo raro, ¿no? También hay una crítica a los hombres sabios. Por otro lado, digamos, estaría también esta idea de este matrimonio, digamos, ya no es el esposa fiel que espera al marido, sino una mujer que utiliza el tejido como pretexto para estar sola y aburrir al marido, claro. La presenta como astuta. Claro, y que eso le permite estar con los pretendientes y hacer lo que quiere, porque como que saca de encima al marido. Exactamente, una buena excusa para sacárselo de encima, como también a alguien aburrido, que vamos a ver que en otros también se lo presenta como que en Homero es el que cuenta y que encandila todo con sus historias, ya sea como Odiseo en la corte de los Feacios cuando cuenta sus hazañas, que incluso lo alaban porque cuenta sus vivencias también como un poeta, pero también cuando aparece disfrazado cuenta historias y convence a todos, o sea, es súper elocuente. En los microrelatos siempre aparece como alguien soso, insulso, aburre, por eso, y también con poca autoridad, porque supuestamente Penélope tiene prohibido tejer, pero teje para sacárselo de encima y hacer sus cosas. Y también se podría pensar que tampoco él está muy seguro de su identidad. Él cuando, por esta cuestión de las relaciones de hospitalidad en el mundo griego, que cuando alguien llegaba a un palacio de un príncipe, como el caso de Odisea, había que bañarlo, alimentarlo, y después recién se le preguntaba, como los beacios eran un pueblo sumamente civilizado y con muy buenas maneras, el rey nunca le preguntaba quién era, hasta que lo ve llorar cuando el Aedo cuenta la historia del caballo de Troya, y él dice, se jacta de ser, yo soy Odiseo, mi fama llega hasta el cielo. Es decir que una vez que asume nuevamente su identidad está orgulloso de ser quien es. Acá él cuando sale a dar estos paseos dice a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo, ¿no? Como que también alguien que no tiene la identidad definida o que necesita reafirmarse. Pero en este texto se ve bien lo que vos decías del microrelato, que si vos no sabés toda la historia, no podés entender por qué Penélope hace eso o Odiseo. Acá tenés que tener un conocimiento previo para abordarlo. Para poder, digamos, disfrutarlo en serio, te necesitas toda esa parte detrás. Eso, y por eso, digamos, es un género que requiere, digamos, tanto para el escritor impulso, porque bueno, escribir estos pequeños relatos, en cierta medida está resumida la Odisea, y por otro lado el lector tiene que tener también, digamos, para poder participar en la decodificación, sí, esos conocimientos. Por eso también, para ver después las otras obras que retrabajan, yo les había dado lo de la biblioteca de Apolodoro, que está en comunidades, para que vean lo de Odiseo, porque bueno, obviamente leer la Odisea entera a veces cuesta, pero si leen lo de Apolodoro saben lo del mito para después ver las referencias cuando se vean las otras obras. Y también lo que se puede ver es el desamor, o sea ella teje a pesar de él se va, ella tiene o sea, es como que no hay ese vínculo, porque más allá de que regresar a Ítaca para Odiseo homérico era regresar a su casa y volver a ser jefe de casa y rey, a lo largo del poema se lo plantea o se lo presenta llorando, acordándose de la patria y de su esposa. Y cuando las diosas le ofrecen, digamos, sobre todo
Calipso, que le ofrece la inmortalidad, él prefiere a Penélope, a pesar de que es humana y que envejece mientras que ella es una diosa inmortal. Más allá que digamos que lo que podría ser el amor conyugal en Grecia no es lo mismo que para nosotros, en el poema se presenta ese aspecto que aquí está totalmente, digamos, ausente. Otro que también es mexicano. No, acá tenemos música, si quieren podemos bailar. Yo no me ofrezco a bailar porque me quedo sola. Y si pasa la policía termino presa. No será Sí. Gabriel Trujillo Muñoz, y también es de México. Y es interesante porque en este microrrelato él asocia a Penélope con las sirenas. Se llama Tejido del Mar. A Penélope Con las sirenas y con la magia. ¿Para cuánto quedó, no? La obra. ¿Para cuánto queda la obra? Sí, ya lo ¿Tejido tenemos. de Sí. Sí, la verdad que sí. Infinita, digamos. Sí. Un alcance infinito. Sí, y ahora me enteré después que ahí está la película y está la novela de Moravia, El Desprecio, que también se basa sobre la Odisea. Y la película creo que, esta actriz francesa que es tan bella, no me acuerdo, que trabajó con Buñuel. Desprecio se llama, ¿no? La película se llama El Desprecio y la novela también, de Moravia, que tiene que ver con un guionista o una filmación de una película, qué sé yo, pero en el núcleo está, digamos, que hay que adaptar, el director quiere adaptar la Odisea, para llevarla al cine, entonces se da todo el conflicto entre los personajes que tiene que ver con lo de Odiseo y Penélope. O la que dice de Joyce. Cada autor que hace la adaptación diferente está mostrándose como es. ¿Cómo? Cada autor que hace una adaptación diferente está mostrándose como es él. Claro. Sí, como porque hay uno que Penélope es una santa mujer y el otro es todo lo contrario. O sea, ahí está buscando algo. De él o de su época, reflexionar sobre. Bueno, el tejido del mar. Cuando Ulises volvió a casa, Penélope lo estaba esperando. Cumplida la Odisea, con minúscula, ¿no? Ya con el significado que nosotros le damos ahora al término Odisea como algo trabajoso, ¿no? ¿Era Brigitte Bardot, vos decís? No, tampoco fue. ¿Es rubia? No me ¿Vos acuerdo. decís de Luis Buñuel o el de...? No me acuerdo. Después me fijo para ver la película. De Godard también hay una que se llama El Me acuerdo Desprecio. del precio, pero no me acuerdo cómo. Y la novela es de Moravia. Creo que es de Godard, el director. Godard me parece. Sí. Bueno, volvemos. Cuando Ulises volvió a casa, Penélope lo estaba esperando. Cumplida la Odisea, esa tarde ella le enseñó a su marido el tejido que hizo y deshizo por tantos años. Era un tapiz bordado con exquisito detalle, un paisaje marino en azules y verdes turbulentos. Debiste tardar buen tiempo para terminarlo, dijo Ulises. Penélope sonrió por dentro y dejó caer el tejido a sus pies. En cuanto el tapiz tocó el suelo, este se volvió agua. Ulises, ante semejante encantamiento, no pudo moverse. Su esposa lo tomó de la mano y lo llevó a la cama. No todas las sirenas cantamos, esposo mío. Hay unas como yo que tejemos nuestros deseos con plegarias y susurros, que atrapamos con infinita paciencia el corazón de los hombres. Ulises supo entonces que el canto de las sirenas también está hecho con hilos y nudos, con deseos largamente pospuestos, con cuerpos apretujados entre las sábanas. Ya no necesitaba trucos para escapar de tal destino. Entre sus manos y labios el mundo era una melodía, una marejada.
Qué poético. Es muy poético, sí, es muy qué bello. Qué poético, qué belleza. Sí, es muy bello. Penélope, una sirena. Está muy interesante la idea, o sea, está muy bello escrito. Sí. Más allá de lo que uno pueda pensar o analizar, suena muy lindo. Pero es bien micro, perdón, es bien micro aparte. Sí, es bien cortito. Y el tema del tejido, o sea, en Grecia, los poetas, por ejemplo, los poetas de poesía lírica, como Píndaro, para decir que escribían poemas, decían que tejían. Digamos, el mismo verbo se utilizan para tejer como para cantar. Incluso Rapsoda es el que cose los cantos. Incluso en Ilíada, cuando en un momento que las cosas estaban bastante turbulentas para los troyanos, Héctor, el defensor de Troya, vuelve a la ciudad. París, en un canto anterior, se había enfrentado con Menelao, el marido de Helena, habían hecho, como un juramento y había un combate singular. Si Menelao ganaba, se llevaba a Helena y las riquezas; si ganaba París, Helena se quedaba con la riqueza y los griegos se tenían que ir con las manos vacías. Obviamente, si bien no sobresale Menelao en la Ilíada por ser el mejor combatiente, estaba ganando y Afrodita lo salva y lo lleva al lecho nupcial a París. Entonces como que se siente ofendido porque obviamente todo el mundo le recrimina, entonces no va más a luchar. Y llega un momento en que los troyanos estaban siendo cercados y Héctor va a pedir ayuda, refuerzos, lo va a buscar a él y va a pedir, a la madre que le dé plegarias a Atenea para que los ayude. Y encuentra a París en su casa y a Helena que está bordando las hazañas de los aqueos y de los troyanos, es decir, que Helena lo que estaba bordando era una guerra de Troya. Y lo mismo cuando en el canto 4 de Odisea se cuenta que Helena borda, también se hace referencia a que borda hazañas estas de los héroes. Es decir, que hay algunos autores que plantean que ya en Homero la idea del bordado y la composición poética estaban asociados. Y acá, claramente, estaban las sirenas que Odiseo pudo haber encontrado que cantaban, y tenemos a Penélope que con su tejido, en cierta manera, también canta y encanta, porque lo deja duro, no puede moverse hasta que ella lo toma de la mano, ¿no? También eso es usual, la idea en Grecia de pensar que la palabra es una especie de magia, en el sentido de que es poderosa, persuasiva. No hay manera dentro del pensamiento griego, ¿no? O sea, alguien que es persuasivo puede lograr cualquier tipo de cosa. Incluso en los ejercicios así de retórica, hay un retor, Gorgias, que escribe una defensa de Helena y da las distintas explicaciones de por qué Helena no debe ser culpada, y la principal y la que él va a desarrollar, de que si Helena fue persuadida por la palabra, no puede ser culpable porque, como que la fuerza de la palabra es casi mágica, que obliga a los hombres a hacer cualquier cosa. Entonces, esa idea aquí también estaría rondando. Y sí mantendría quizás de la tradición homérica la relación de los esposos, ¿no? Porque acá sí no hay desamor como en el anterior, sino hay afecto. Pero tenemos una Penélope más activa, porque un poco sabe lo que quiere y lo que hace. Y después tenemos otros que no lo dejan bien parado al pobre Odiseo, porque había notado el nombre, Julio Torri, también, que es de México, se llama A Circe.
y es muy semejante a un texto de Kafka de la misma época, porque, bueno, mejor dicho, Kafka lo escribe Torri nace en el 17, Kafka lo escribe en el 17. A Circe. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errantes por las aguas. Circe, noble diosa de hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Y acá también, bueno, el personaje que habla es Odiseo, eso también es algo que el lector tiene que reponer, pero ya no es un héroe que se enfrenta a seres prodigiosos como hacía en Odisea para lograr un objetivo que era regresar a casa, que era, porque bueno, regresar a Ítaca implicaba recuperar su lugar en la sociedad. Acá lo va a regresar porque en realidad porque las sirenas no le dieron bolilla, digamos. Pero que ahí estaría un poco la ironía, ¿no? Porque en muchos de estos microrelatos hay como una variación de lo que pasa en Odisea, aquí no la habría, pero por una casualidad, digamos, o porque los personajes, digamos, no responden a los deseos de Odiseo, pero es un Odiseo que está dispuesto a perderse. Y en sí las sirenas, digamos, poshoméricas, fueron siempre, ya en la tradición latina, y medieval más todavía, asociadas con el placer, la tentación, la seducción, ¿no? Entonces perderse no solamente implicaba perderse en el canto de las sirenas, sino también quizás de otra manera, digamos, y no hay ningún tipo de esfuerzo para evitar este peligro. Y las sirenas se callan, o porque no son dignas, Odiseo, digamos, ante tanto deseo las sirenas no quieren cantar, pero el resultado es que Odiseo finalmente va a regresar. Y Kafka tiene un texto que se llama Las sirenas y el silencio. De las sirenas poseen un arma más terrible que el canto, el silencio. Es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que a aquel enemigo solo podía herirlo así. Tal vez porque el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Acá hay otro tipo de juego, ¿no? El tema de la falta de la voz poética, ¿no? Hay como, en Kafka estaría un poco más el tema de la reflexión de la carencia o la ausencia de la voz poética. Y Odiseo vendría a ser como una suerte de pretexto, pero también en este microrelato que marcaría la diferencia entre los microrelatos anteriores y los que se están dando en Latinoamérica en este siglo, es que este Odiseo sí trata de retener, digamos, de salvarse de las sirenas, por eso dice solamente pensaba en ceras y cadenas. Y quizás ante tanto esfuerzo para no sucumbir ante su poder, las sirenas optaron por el silencio. También hay otros que son bastante cómicos sobre las sirenas. Uno es de Agustín Monreal. Esperen que vea de dónde es. Es de Yucatán. Agustín Monreal.
bueno, y esto está más asociada con la versión de la Edad Media de las sirenas, que eran vistas, que aparecen en todos los bestiarios medievales, como prostitutas y, digamos, la tentación por el lado, digamos, del canto y la sexualidad. Y acá pasa un poco esto. Se llama La casa de Circe, pero habla de las sirenas. Las sirenas cantaron para mí y acudí presuroso. Me dieron más de lo que su fama prometía. Lo malo fue a la hora de pagar la cuenta. Tuve que dejar empeñado el barco y decirle a Penélope que me habían asaltado. Esa bien actuada. Está muy bueno. Entonces también una excusa de los maridos infieles, me fui a pescar. Sí. Y acá ahorita a pescar, también, pero a pescar. Al menos no lo mató. Conozco unos cuantos por eso que te dicen me fui a pescar y fue luego. Y acá, pobre, va a tener que decir que fue asaltado, y acá también, o sea, en Homero, él pierde va perdiendo sucesivamente las naves en las tormentas que desencadenan los dioses, o se le rompe de piedrazos el cíclope, pero acá como que tiene que empeñar el barco para pagar a las prostitutas, digamos, entonces como que es ingenioso. Y cómico, sabroso. Bueno. Chao, hasta luego. Y también esta idea, digamos, de que aparece en otras versiones de una Penélope controladora, ¿no? Porque tiene que explicar a Penélope que perdió la esposa. Si en 20 años no explicó nada. Tan controladora, pobre. Una controladora. En la realidad no fue. ¿Y en qué otra obra que vamos a ver? Ya no sé lo que leo. ¿Cómo? Que ya no sé lo que leo, porque también en otras de las versiones que aparece una... la de Gala. Esa. Que es bastante controladora. Pero por lo menos hablan de Penélope, no como que se quedó ahí esperando y nada más. No, la realidad. Hay otra de las sirenas. Ahora es más humana. ¿Cómo? Ahora es más humana. Claro, tiene sentimientos, lo que, bueno, cuando veamos lo de Güero Vallejo, o sea, es como que lo usual es que Penélope hubiese sido como Clitemnestra, que espera que, digamos, digamos, de la ausencia del marido busca un amante y hace algo, como que, bueno, ya en la antigüedad como que hacía un poco de ruido esa idea de esta Penélope. El tema de la canción, ¿viste? De cerrar, yo siempre cuando tengo presente a Penélope la veo esperando, sentada. Sí, como inmutable con el paso del tiempo. Vos sabés que yo a veces le esperaba al marido y me iba a buscar un banco que había cerca de una parada de colectivo y te decía, el banco de Penélope. Siempre, estoy en el banco de Penélope esperándote. ¿Viste esos ritmos de plaza? Pero viste, es la espera, es la espera. La verdad que la actitud, viste, como muy eterno esperar. Nadie es eterno esperar. Angustiante, pero es quieto. Y acá, bueno, a mí la canción de Serrat me encanta. La canción esa de eso está diciendo, que da la inquietud, la espera. Es una microficción, esa canción es una microficción. Sí. ¿Y esa es de su autoría o es de...? Sí. Viste que él canta mucho de Hernández. Sí, de Hernández, del otro, de Benedetti y de Miguel Hernández. Ay, la nana de la cebolla, bueno, acá Federico Patán, pobre muchacho se llama así, que es de España, del 37 nació. Y acá lo presenta como un chamullero. ¿De qué año? 37. Dice, penetrado de mar, descendió del barco a la playa. Vino a ponerse frente a las rocas de la orilla. Las sirenas lo observaban entre curiosas y divertidas. Una se dispuso a cantar.
traigo una proposición, dijo el hombre entonces. Tras un titubeo, habla, concedió la mayor de ellas. Antes de que cantéis, permitidme contaros algo de mi vida. Después de interrogarse con la mirada, aceptaron y la mayor de ellas, habla, ordenó. Helena, Troya, el caballo de madera, los comedores de lotos, Polifemo, Nadie, Eolia, Circe, el mundo de los muertos. La mayor de las sirenas levantó la mano. Es suficiente, que el día comienza a vencerse. Te adelanto que no faltará poeta, no importa cuán ciego que no se fascine con tales aventuras. Ciertas o no han derrotado nuestro canto. Debimos ponernos ceras en los oídos. Es como que cansa a las sirenas con sus historias, y eso remite también a toda una tradición literaria que se da ya en el siglo V de cuestionar a las hazañas de Odiseo precisamente porque las cuenta él. Digamos, entonces, bueno, obviamente, se las cuenta a quien los tiene que salvar y llevarlo de vuelta a Ítaca. O sea, no va a decir, soy un pobrecito, me pasó de todo, mataron a todos mis hombres, sino que tenía que ensalzarse para que lo ayudasen. Entonces hay toda una tradición literaria que lo plantea como un mentiroso, como un falso, que todo lo que en realidad no merece la fama que tiene, ¿no? Un poco también como el primero, ¿no? Como este Homero que a veces dormía y que no entendía nada. Y acá estaría que cansa a las sirenas mismas, ¿no? Que en la tradición poética griega, en la épica, ¿no? Es el paradigma del canto. Y bueno, y la satura con sus hazañas, ¿no? Como uno podría pensar también como que es como muy engreído, esto no te faltará poeta, y también la duda, sean verdaderas o no. ¿No? Como que hay toda una, digamos, desacralización de este Odiseo narrador, porque o sea, en la corte de los Feacios se le dice que canta también como un poeta, y después cómo va convenciendo digamos, cuando cuenta los relatos mentirosos bueno, al hijo, a Eumeo, a la mujer, y convence a todos con sus historias, con detalles, o sea, como que es un buen narrador. Acá lo que presenta es que como alguien que chamulla mucho y que cansa precisamente a divinidad, porque bueno, las sirenas son divinidades en el mundo griego, divinidades asociadas con el canto, como que la satura. Y otro que me gusta mucho, que es de Diego Muñoz Valenzuela, y este sí que es joven, es para ir y pegarle. ¿De dónde es este? Es chileno del 2000. Qué jovencito. Sí, demasiado joven. Demasiado joven. Sí. Y se llama Rehabilitación de Circe. Dice, la preciosísima Circe estaba aburrido de la simplicidad de Ulises. Si bien era fogoso, bien dotado y bello, la convivencia no daba para más. Solía convertirlo en perro para propinarle patadas, y él lloraba y le imploraba perdón. Lo transformaba en caballo para galopar por la isla de Ea, fustigándolo con dureza. Lo transmutaba en cerdo para humillarlo, alimentándolo con desperdicios. Volvía a darle forma humana para hacer el amor y volvía a fastidiarse con su charla insulsa. Por fin lo expulsó del reino, le restituyó su barca y sus tripulantes y lo dotó con alimentos para un largo viaje. Vete y no vuelvas, ordenó con voz terminante al lloroso viajero, y cuenta lo que quieras para quedar bien ante la historia. Después sopló un hálito mágico para hinchar la vela de la embarcación, ¿no? O sea que es un Odiseo que es aburrido, insulso, que, claro, con el héroe, y Circe, que si bien es una maga, y en toda la tradición poética fue una maga, digamos, todo este juego que hace de convertirlo en distintos animales para castigarlo, para burlarse de él, también estaría fuera del ámbito, ¿no? Es una parodia total
pero si bien ella se aparta de lo que sería la norma, hay el que queda peor parado, pobre, es Odiseo, ¿no? Porque llora, en sus charlas insulsa, y con la última palabra, con lo último que ella le dice, cuenta lo que quieras para quedar bien ante la historia, también se sabe que va a ser un mentiroso porque va a contar otra cosa, va a contar que Circe, por favor, quédate. Entonces hay con todo lo que quiso. Y un poco también tiene algunos rasgos de Güero Vallejo, porque se esconde, es medio, no es el héroe, no es valiente, tiene todo un subterfugio para ganarse. No sé, me hizo acordar algunos rasgos que toma Güero Vallejo de esto que está diciendo acá. Él es más ladino en Güero Vallejo. ¿Cómo? Él es más ladino más que cobarde. Más ladino y más desconfiado porque está tratando de sonsacar si realmente ella lo está engañando. Sí, pero yo no lo veo me como cobarde, pareció que en la como lucha táctico. con ellos me parece que no es como el que conocemos, que utilizó algo. Claro, tiene rasgos más de cobarde, a eso voy, Sí, que tiene rasgos más negativos. Sí, o sea, no lo veo igual. Me acordé cuando vos dijiste de algunos rasgos que lo encontré dentro de mi poquito. No, pero está bien ver cómo precisamente estas obras, digamos, estos microrelatos que buscan precisamente esto, ¿no? Digamos, cuestionar este ideal heroico del mundo griego vía, digamos, más la parodia, porque todos estos hay, digamos, un tono, digamos, totalmente burlesco. En cambio, quizás las otras obras que vamos a ver, sobre todo la de Güero Vallejo, o la misma novela, Las doncellas de Penélope, hay una crítica o un cuestionamiento de ese ideal heroico, pero con un tono más elevado. Quizás en la obra de Gala hay tonos más... sí, porque ahí hay, digamos, bastante, digamos, cuestiones irónicas o situaciones irónicas que son comprensibles, o sea, porque que tienen que ver con cuestiones de la edad, o sea, Odiseo llega, imaginen, ha ido a Troya, ha estado 20 años, aparte imagínense, 10 años de guerra y 10 años vagando, digamos, su situación física. No era para tener algo así, como lo dice. Claro, pero por ejemplo, cuando lo ven a Usica, que varias veces se le insinúa, Alcino se lo quiere dar, o sea, esa diferencia de edad no era vista como un impedimento, porque en realidad, en la época en que estos poemas circulaban, esa diferencia, o sea, una chica de 15 años, 13, 11, se casaba con alguien como mínimo de 30. Era lo usual. En las obras modernas esa diferencia de edad se nota y es chocante para el héroe verse viejo, digamos, y que no valorado. Eso es algo que va a pasar. Entonces hay situaciones en esa obra que son, podríamos decir, más no psicómicas, pero que tienen un tono más humorístico. También en las otras obras, digamos, o el cuestionamiento o la utilización, podríamos decir, de esa tradición, tiene que ver, también se plasman obras, digamos, con un estilo elevado, porque hay toda una arquitectura en la construcción de la tejedora de sueños que tiene que ver con la propia, digamos, idea del teatro de Güero Vallejo, como también con lo que él quiso hacer con el mito de Odiseo, ¿no? Bueno, y un ejemplo, bueno, también los cuentos, ¿cómo se llama la antología? Cuentos breves extraordinarios, también de Borges son considerados como, y de Bioy Casares, como hitos en la microficción, y también los relatos de el Manual de Zoología Fantástica.
Están las sirenas, pero el de las sirenas es bastante, digamos, tradicional. Creo que lo tengo en PDF para ponerlo en comunidades o mandárselos. ¿Cómo se llama, Marcela? Manual de Zoología Fantástica. Porque, digamos, en realidad hace como un raconto de todas las versiones que había. Cortázar escribió sobre muchos bichos, sobre seres que inventaban. ¿Cortázar? Sí. ¿En dónde? Me parece que sí. Los oxolos no son inventados, ¿no? Los ratoncitos de los conejitos. El bestiario de Cortázar. El bestiario, que... Exacto, sí. Gracias por recordarme. Y hay otro que es de un pez que nunca se... que es el bárbaro. Él va mirando hasta que... Pero ese creo que está en continuidad de los parques. Ese. No es bestiario. No, en continuidad de los parques. Otro de los bichitos. Porque acá está la cuestión de que también ahí está el de... que no me acuerdo cómo se llama, que es el chico que va en moto y que por otro lado está en la casa de prisioneros de los aztecas. Ese tipo de cuentos así, digamos, de metamorfosis o de dobles está en la noche boca arriba. Está en continuidad de los parques. Sí. ¿Y Circe dónde está? Circe está en bestiario. También viste lo de... Ahora no la leí, la voy a leer. Está muy buena. Nosotros la vimos un año. Sí, leímos Circe. Sí. No me acordaba de esa Circe. ¿Está en bestiario? No sé. Yo tengo los cuentos completos. Fíjate, me parece que estaba en bestiario, sí, pero no, ahora no pondría la mano en el fuego por eso. ¿Vos sabés que no sé? No me acuerdo. Lo relaciono con animales. Sí. O sea que todo se ha remitido de una manera a la literatura griega, tradicional, la épica fue la base de todo. Sí. Y aparte, digamos, está en el imaginario de toda la cultura occidental. Borges muchísimo. Borges, Cortázar, y como que, y incluso en obras que aparentemente no, también algo de Homero hay, como que siempre, sobre todo, mucho en la literatura alemana, ¿no? En la inglesa, ¿no? Que Homero se ve en secundario en griego, entonces para un escritor inglés o un escritor alemán, Homero es como para lo mismo que un autor nacional, digamos, entonces como que está digamos, está muy fuerte en ellos, digamos, Homero. Acá si no se estudia letras, no lees Homero en la secundaria. Ellos, digamos, como que esto ya de entrada lo tienen, entonces como que lo tienen más asimilado. Y lo que tiene Borges, y que por eso es tan engañoso este señor, bueno, este es de Borges y de Margarita Guerrero, es que, por ejemplo, de las sirenas, hasta podría pasar por una entrada de un diccionario, porque dice las sirenas en Homero, en el siglo IV pasa tal cosa, en la Edad Media pasa otra, que es información correcta. O sea, es información, o sea, uno lo lee y dice, bueno, esto podría ser la entrada de un diccionario. En cambio, tiene, por ejemplo, Escila, que es uno de los monstruos marinos que tiene que enfrentar Odiseo, que es una pura invención de él. Entonces uno, digamos, como que no puede muchas veces discernir si está mintiendo, o está inventando, está creando, o está dando cuenta de una tradición. Y ¿cómo es que se llama? Es Escila.
que se acuerdan que cuando él tiene que pasar, sobre todo en la parte que supuestamente sería enfrente de Nápoles, por allí, Caribdis y Escila, que era un monstruo marino. Dice, antes de ser un monstruo, porque hay otra Escila en la mitología griega, que en realidad era la hija de un rey, del rey, digamos, la ciudad es sitiada por Minos, el rey Minos, el padre del Minotauro, y ella se enamora de Minos y le promete su ayuda. Y la única manera de tomar la ciudad era sacarle, tipo, bueno, ahí se ven como la cuenca del Mediterráneo compartía tradiciones. Había un cabello del padre que lo hacía invulnerable. Entonces, ella le dice cuál es el cabello, Minos se lo saca, vence, qué sé yo. Cuando ella le dice, bueno, te ayude, llévame como esposa, Minos dice, si traicionaste a tu padre, ¿qué vas a hacer conmigo? Entonces se arroja al mar y en algunas versiones se arroja al mar y muere, y en otras versiones se arroja al mar y se convierte en este monstruo marino. Pero acá Borges inventa otra cosa. Dice, antes de ser un monstruo y un remolino, Escila era una ninfa, de quien se enamoró el dios Glauco. Este buscó el socorro de Circe, cuyo conocimiento de hierbas y de magias era famoso. Circe se prendó de él, pero como Glauco no olvidaba a Escila, envenenó las aguas de la fuente en que aquella solía bañarse. Al primer contacto del agua, la parte inferior del cuerpo de Escila se convirtió en perros que ladraban. 12 pies la sostenían y se halló provista de 6 cabezas, cada una con 3 filas de dientes. Esta metamorfosis la aterró y se arrojó al estrecho que separa Italia de Sicilia. Los dioses la convirtieron en roca. Durante las tempestades, los navegantes oyen aún el rugido de las olas contra la roca. Esta fábula está en las páginas de Homero, de Ovidio y de Pausanias. Pero toda esta historia primera es como que es un invento de Borges. En el caso de Borges, todos estos inventos, en estos microrelatos, porque son todos relatos así muy breves, tienen que ver también con la erudición y ese juego, ¿no?, de mezclar datos que demuestran su conocimiento de la cultura greco-romana, pero también porque cuando habla de las sirenas también va a hablar de la cultura nórdica, o sea, esa sabiduría con episodios, digamos, que como que inserta de propia invención, que dentro de la mitología griega, esto de Escila y Glauco, y si se podría haber pasado, sí, podría haber pasado. ¿No? Entonces, es interesante porque, bueno, permite ver... Ese está en el manual que contaste, el manual de zoología fantástica. Bueno, ¿cómo? No estamos hablando de que lo podemos encontrar en internet. Sí. Pero igual te los voy a dejar en comunidades y aquello, y bueno, y a vos, Isabel, te lo mando por mail. Y por comunidades, por ejemplo, yo no puedo dar porque me empieza a pedir el código, un plan, cuando quiero ponerlo a decía guaraní, me pone que no, entonces nunca pude abrir. Bueno, entonces... claro, pero entonces espera que un poco para anotar. Claro, lo que pasa es que hay gente que tiene problemas. Yo a esas, por ejemplo, la Timbe, Isabel, ahora a ella te los voy a mandar por mail porque tiene problemas con comunidades. No, yo no. Claro, no, o sea, lo pongo en comunidades. Y a las demás, porque... Lo único que no está en las tejedoras, pero ya sabemos. Claro, las tejedoras no pude... No, y lo que me decía que... Te puedes hacer un usuario nuevo. Claro, un usuario nuevo, una cosa Un usuario nuevo para entrar en comunidades. Sí, no sirve, claro. Un usuario nuevo para entrar en comunidades. Claro, como comunidades nunca tuve, pero ahora ya tuve tanto. De por sí a guaraní, la presencial de Lo que pasa es que a mí
Yo, bueno, en el 20 la tuve que leer así, pero yo también me las hice imprimir porque yo no lo tengo el libro de vuelo, porque para escribir. Claro. No puedo estar fea, porque yo tengo glaucoma. Entonces, me irrita mucho. ¿Viste? Bueno, entonces. Y quizás después muchas cosas como. Sí. Espera que tengo un libro, para que lo tengan todos anotados. Terminamos recogiendo porque yo con mi transporte. Diego Muñoz. ¿Cómo? El tejedor del mar, más o menos. El tejido del mar, creo. No, El tejido del mar. Sí, yo también. Sí, el tejido del mar. Voy a hacer, porque los voy a copiar los que tengo acá y les hago un archivito y se los mando, o lo pongo en comunidades. Estos mismos relatos. Yo lo de la tejedora no lo pude buscar en internet, pero sí leí un montón de cosas relacionadas. Bueno, pero no. Salí al pasillo ayer, donde después me lo mandaste. Sí. Y el señor me atendió muy amable, todo. Solo que yo no podía venir a buscarlo allá. Porque, sí, no sé qué pasó esta vez, porque yo cuando lo mandé, después pedían como confirmación, no sé. Ayer lo recibí perfecto, muchas gracias. Por eso, digamos, como sabía que había este problema, por eso digo, bueno, vamos a... Y por otro lado, después esta mañana, con todas las enfermas que avisaron, digo, mejor, bueno, damos otro tema y vemos, bueno, Vallejo, la clase que viene. Marcela, perdón, la clase que viene es presencial. Sí, todavía. Sí, y quizás... Lo otro es para junio. Sí. Y después vemos, porque quizás es cierto, yo, la verdad que hace mucho que no voy un viernes a la tarde de humanidades, pero humanidades en general los viernes está despoblada, que quizás que se podría, digamos, Hay que esperar, ¿Qué cosa? o sea, tenemos la clase que viene presencial acá. Sí, Y después vemos, quizás tenemos suerte y podemos seguir presencial en otro lado. Bueno, ojalá. Avisanos. Sí. Avíseme por mail. La verdad Sí, que sí, te diré que fuimos contundentes. Sí. Bueno, pero si no, tenemos razón. ¿Cómo? Sí, se usa el EBU porque yo lo sigo por Instagram, hay eventos permanentemente. Eventos, pero no lo usan Pero para esto vendría, porque tiene también salas arriba chiquitas. Claro, porque era un banco, tiene que tener oficinas. Enorme. Y si no, las salas grandes siempre las estaban usando. No, aparte por el número que somos nosotros, cuando éramos por internet, éramos más que sea chiquito el aula, entramos. Marcelo dice que no una habitación en el hotel que le compraron a los estudiantes de fuera de Rosario, que lo tienen, dice, vamos a alquilar una habitación, vamos a ir a una No, pero es terrible el tema. El tema este del lugar para dar clases. Y acá se termina porque se ocupa. ¿Qué van a Debe hacer? tener un cronograma, Claro, acá la municipalidad lo prestó hasta mayo. Acá después van a hacer mayo. la feria del libro. Después, pero es en septiembre la feria del libro. Un montón. Aislados, Sí, igualmente. en septiembre. Pero antes no se Falta Sí, no sé no sé qué. qué salas ocuparán. Bueno. Pero se lo prometieron hasta ahora, que no es normal, Sí, ¿verdad? sí. Yo pensé que era mayo y estaba prometido, si no había un lugar se seguía acá igual. No, parece Porque aparte julio siempre se tomaron las vacaciones todo el mes de julio. Sí, ¿no? sí, Tengo ¿qué que van a hacer? Pues, no van a hacer en junio, tenemos que esperar al segundo trimestre, ¿qué van a decir después? Viste, porque No, para decir que la cuarta ola, no sé cuándo. Ahora, claro, van a esperar a vos. ¿Qué leemos para el próximo? empezamos con la tejedora de sueños. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco del teatro de él, cosas generales, y después vamos a ir para tomarlo porque es una obra larga, son tres, sí, lo vamos a ir viendo tranquila. Después tenemos dos obras más que con el tema de Penélope,
Y después tenemos ahí también, que hay que leerlo con tranquilidad, el regreso de Schling. Regreso. Que ese tengo que pedir que me lo manden el PDF porque yo no lo tengo. Por supuesto. Muy bien, Isabel. Que me voy Vaya. Chau, chicas. Buen fin de semana, sí. Esto yo no sé cómo pagarlo. ¿Ustedes saben cómo pagarlo? No, ¿qué es eso? Dice lo que... La grabación, que quiere. ¿Qué cosa? La grabación. Ah, no. Porque una vez yo me olvidé de apagar la grabación Y siguió grabando, claro. cuando era por internet, y después tardó 17 millones para bajarlo, lo tuvieron que editar. Oh. No se deben haber acordado con mucho amor de mí. No, ahora lo avisamos. Ahora seguramente le Como también otras veces pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Ahora que apretar ahí. ¿La apagó? No, sigue la lucecita. ¿Y si lo desenchufarse? Y viste, pero Ahí. perdés la grabación. Claro. Lo desenchufás. Si lo Mejor desenchufarse, pregunta que lo haga ¿Cómo se hace así. Señora, muchas gracias. Por favor. No, bueno. No, yo